Amigos, excelente día. Estamos en el taller. Entre los proyectos grandes que tenemos proyectos chiquitos que, por cierto, estamos atrasados y ya estábamos quedando mal ahí con eso, pero bueno, vamos a retomarlos y vamos a entregarlos ya para salir de la bronca. Un amigo me trajo unos pedazos de madera de una carpintería que le hicieron en su casa, que ya tenían acabado de barniz por un lado y las otras partes no. Me trajo todo el trozo, todos los sobrantes de madera y me dijo que quería que le hiciera unas lámparas con los sobrantes. Son lámparas como esta. Y parte de las piezas de los sobrantes son estas, que ya tienen un acabado, incluso el barniz aquí. Y bueno, en los cortes, pues obvio no tiene nada, porque pues son los cortes que quedaron limpios. Lo que tenemos que hacer es rebarnizar esta parte donde ya están los cortes. No vamos a lijar toda la pieza y rebarnizarla completa. Vamos a nada más a parchar el acabado, por así decirlo. E igual aquí. Entonces, por ejemplo, este canto sí ya tiene barniz, este no. Ahora, aquí lo importante es mimetizar el acabado, es decir, si observan aquí, en el límite en donde no hay acabado y el acabado, se crea una línea que cuando le pasemos la tinta, a lo mejor se nota. Lo que vamos a hacer es aplicar la tinta, tratando de que se pierda, que se fusione con el acabado, porque aquí tenemos un límite que es una línea y es claro. Lo que vamos a hacer para eso es que el mero límite donde termina el barniz lo vamos a lijar no de manera contundente, sino de manera parcial. Vamos a usar una lija del 600 y lo único que vamos a hacer es suavizar el límite para que la tinta no entre directamente en un límite, entre en un límite que esté difuminado, por así decirlo, o desvanecido, para que entre poco a poco y se vea lo menos. Esa es la parte clave de fusionar dos acabados. Cuando ya tienes un barniz y tienes que agregarle algo, como en este caso no tenía acabado, lo que conviene es difuminar el límite para que se fusione la tinta. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer. La lija del 600 es perfecto para eso y lo hacemos completamente a mano. No se trata de lijar todo el canto, se trata nada más de suavizarlo en su límite para que la tinta quede difuminada en esa parte. Al final nada más una pasadita así leve a todo y aquí hemos preparado la tinta. Hemos igualado, tenemos tinta magnolia y tinta negra. Las dos son tintas al alcohol. Ya preparamos más o menos el tono. Hicimos unas pruebas para igualar y ya más o menos tenemos el tono. Y está muy diluida y la diluimos con thinner estándar. La tinta de alcohol se puede diluir con thinner y no pasa nada. Normalmente la especificación dice que la tinta de alcohol se diluye con alcohol, pero si la diluyes con thinner funciona perfectamente bien. Ya está bien diluida con el thinner, aproximadamente un 50%. Y aquí, observen, aquí lo que vamos a hacer es poner la tinta y como está suavizado el límite, la idea es que se pierda. Cuando le apliquemos ahorita sellador de nitrocelulosa, en este caso le vamos a aplicar, se debe perder la unión. De eso se trata, de fusionar dos acabados, de que no se vea la unión, de que no se vea el límite. Y exactamente eso mismo vamos a hacer con las otras piezas. Ahora, son maderas diferentes. Esta no sé qué madera es. Ahorita ya hay tantas maderas diferentes. Es una madera que se parece un poco al salán, un poquito más claro que el salán. No es tan duro como el salán. Es una madera de ese mismo tono, más o menos, y de un veteado muy parecido, pero es blanda. Y este es un pino normal. Ahora, aquí no es necesario difuminar nada porque aquí esta es una cara completa, esta es otra cara completa, todas son caras completas, entonces no vamos a tener problema. Aquí simplemente aplicamos de manera directa. Ahora, noten esto,
siempre el corte a inglete o donde está la cabeza, es decir, donde terminan de manera perpendicular la veta de la madera, o sea, en el corte atravesado, para que me entiendan, siempre va a absorber muchísimo más, porque es la característica que tiene esa zona. O sea, como ahí los hilos le quedan francos para la absorción, de hecho, es la forma en que los árboles conducen sus nutrientes y sus aguas. De esa manera, ahí siempre esta parte, es decir, siempre la cabeza va a absorber muchísimo más tinta. Algunas veces eso es tan fuerte que aquí te queda de un tono y aquí te queda de otro, a pesar de que es la misma tinta, simplemente porque aquí absorbió muchísimo más. No es el caso ahorita darle un sello parcial que se hace con sellador de nitrocelulosa. Preparas un sellador de nitrocelulosa muy diluido, le das una pasada con la estopa, dejas que seque, asiente y vuelves a lijar, vuelves a destapar el poro. Con ese sello parcial, cuando entintas, ya no absorbe tanto, queda completamente entintado, pero ya no absorbe tanto y te queda exactamente como en las caras. La cabeza te queda como en las caras. No es el caso ahorita porque no se requiere tanta precisión. Además de que estas caras y las maderas son diferentes y se trataba también de que se veía que fueron hechas de reciclaje. Es decir, de primera intención no fue su diseño así, sino como son de reciclaje, se va a notar que son piezas diferentes y que se están reciclando. Entonces, esa es la idea con esto. Bien, pues ya tenemos asentadas todas nuestras piezas que vamos a echarles la tinta. Esta tinta está bastante diluida y ya nos podemos ir indiscriminadamente echándole a todo. Ahora, por ejemplo, estas piezas ya no alcanzaron barniz. Esta venía completamente sin barniz, entonces la cara que va a ser la vista, vamos a ponerle la tinta. Como está muy diluida, pues absorbe en realidad muy tenuemente. A la hora del sellador, obviamente se acentúa el tono. Vamos a hacer esto con todas estas piezas. Ok, miren, ahora nos vamos a enfrentar a esto. Tenemos dos tonos diferentes. Les recuerdo, estas piezas eran de reciclaje y esta es de pino y esta es de una madera que parece salán. Entonces nada que ver la una con la otra y también no tienen los mismos tonos. Vamos a igualar esta a esta. Eso es mucho más fácil porque esta es la que es más clara. Siempre va a ser más fácil oscurecer en suma, es decir, si algo que está oscuro lo queremos blanquear o aclarar, va a estar más difícil. Pero el que está claro sí lo podemos oscurecer. Entonces vamos a preparar con sellador de nitrocelulosa y la tinta al alcohol negra, algo que yo le llamo sombra, que es darle una mano de sellador con tantita tinta de alcohol diluida en el sellador, a modo que te hace un barniz como oscurito, pero se sigue viendo la veta. Pero antes de eso vamos a crearle vetas artificiales que se parezcan un poco más a las vetas que tiene esto. Por ejemplo, estas dos ya le hice un poquito de vetas artificiales. Sin embargo, todavía eso no significa que este tono es este, pero sí tiene vetas ya artificiales. ¿Cómo hicimos esto? Y ahora les voy a mostrar. Para hacer las vetas artificiales tratando de simular esto, tenemos una tinta de alcohol que también la diluimos con thinner. Tintas de alcohol de estas de Sayer-Lac y la hemos diluido más o menos un 100%. Es decir, mitad tinta, mitad thinner. Para ya aplicar tenemos dos situaciones aquí y tenemos que saber algo. La parte que tiene barniz nos va a dar chance de que la tinta resbale un poquito y que tarde en secar puesto que no absorbe. En la parte donde no tiene barniz, donde nada más está la madera libre y ya nada más está entintado previamente, ahí va a absorber mucho más. No vamos a tener chance de manipular mucho. Tenemos dos opciones aquí. O le ponemos sellador, esperamos que seque, asentamos y hacemos ese proceso, o nos aventamos así.
En este caso nos vamos a aventar así. Y vamos a mostrar precisamente la diferencia entre hacerlo en la parte que ya tiene barniz y medio patinarle ahí unas vetas, y hacerlo en la parte que no tiene barniz, y va a ser mucho más radical la absorción. Impregnamos tantito nuestra brocha y observen, tenemos que tener la referencia para saber qué es lo que vamos a copiar. Y bueno, aquí nos vamos a ir. La tinta de alcohol rápidamente nos va a oscurecer. La brocha te deja hilos, pero hay muchas maneras de hacer esto. Podemos crear manchas y luego difuminarla con el dedo. También te da un efecto diferente a la brocha. Si te equivocas un poquito, con el thinner puedes darle un poco de difuminados y te funciona. Vean. Ahí ya casi la borré por completo. La puedo volver a hacer y ahí ya le creé unas rayas. Vamos a dejar esta así. Ahora, por este lado, vamos a crearle unas rayas. Sí. Me parecieron un poco agresivas. Las suavizo con un poquito de thinner y funciona. Esta cara no tiene barniz. Va a absorber muchísimo más. Difuminamos con el thinner. Quiero algo un poquito más fuerte aquí en el costado. Y ahí está. Ok. Ahora vámonos a las caras que no tienen barniz. Aquí va a absorber muchísimo más. Tenemos un chance todavía de difuminar un poquito con la estopa y con thinner. Pero bueno, esto urge y vámonos. Ok. Bueno, vamos a dejar que seque esta tantito. Y mientras, vamos a ver, si quisiéramos hacerle veta en esta parte que no tiene barniz, y además es la cabeza, es decir, es donde está el corte a inglete, y ahí sabemos que va a absorber muchísimo. Lo que podemos hacer es ponerle tantito sellador. Primero, aquí yo lo estoy poniendo así y ahorita con el dedo se lo embarro de volada. Lo va a absorber muchísimo porque, como es la cabeza, absorbe muchísimo. Eso nos va a ayudar a que no absorba tanto de la tinta que queremos poner ahí. De hecho, si se fijan, está un poquitito más oscuro porque en el entintado pasado me absorbió un poquito más. Le voy a poner otro poco. Te das cuenta que ya no absorbe cuando tarda en secar el sellador. Quiere decir que ya quedó en la superficie, quiere decir que no lo está absorbiendo tanto y ya quedó. Vamos a esperar tantito que seque y ahorita le vamos a echar aquí un veteado. Y mientras, bueno, vamos a ir veteando la otra parte. Aquí fue bien agresivo, pero la estopa me da un chance. Algo que tienen que saber es que esta tinta ya está evaporando el thinner, quiere decir que ya se concentró. Ponemos otro poquito para volverla a diluir y que quede menos concentrada. Esta línea que es como un límite, vamos a difuminarla.
Vamos a esperar que seque. Fue bien agresivo este. Difuminamos. Y vean, ya nos quedó un veteado diferente. No es exacto, está más agresivo este. Ahorita tal vez me pasé un poquito. Pero ahorita eso lo podemos asentar tantito y le perdemos ahí. Vamos a esperar que seque y ahorita lo asentamos para ir corrigiendo. Este sí nos quedó bien, de primera intención. Aquí vamos a aplicarle a las otras piezas y bueno, no hay una ley general para cómo hacerle las vetas. Tenemos un referente que tenemos abajo y bueno, tratamos de imitar lo que tenemos como referencia. En sí no hay un patrón. De hecho, puedes crear tu propio patrón. No tiene que ser exactamente como la beta. Pero lo que sí es importante es que domines la situación en cuanto que ocurra como tú quieres que ocurra. Y que no tengas errores o aleatorios que se te salgan de control y que terminen en un acabado que no quieres. El chiste es que sea como tú quieres. Entonces, bueno, eso se logra pues con horas de vuelo, por así decirlo. Es decir, por acierto y error. Y bueno, debes de tener siempre tu estopita con thinner para que si no ocurre como quisiste, luego le pases la estopa con thinner y borras. Y vuelves a hacerlo. O difuminas y ya te queda como tú quieres. Y también la clave es que conozcas los materiales que estás utilizando y cómo se comportan entre sí. Es decir, por ejemplo, la tinta, si está muy concentrada es una cosa y si está muy diluida es otra. Si la superficie donde estás aplicando patina es una cosa y si no patina y absorbe mucho es otra cosa. En fin, son muchas las variables que tienes que checar y luego al final ver cómo hacer que te quede una pieza igual a la otra en cuanto a tono, en cuanto a su macrovista. Se vean como que son parte de lo mismo. De eso se trata esta igualación. Sigue no siendo el mismo tono. Ahorita lo que hicimos no fue nada más las vetas. Este tono lo vamos a igualar a este, pero ya con un trabajo con la pistola. Vamos a utilizar sellador de nitrocelulosa de 48 sólidos, súper diluido. Le vamos a poner tantita tinta negra para crear una sombra. Miren, vean la diferencia. Con eso podemos controlar qué tanto podemos oscurecer esto un poquito para hacerlo parecer a esto. Vamos a hacer eso. Ok, vamos a aplicar la sombra a esta pieza que ya tiene previamente hechas las vetas en aproximación. Y vamos a ir viendo qué pasa. Como está muy diluida la sombra, nos da chance de hacerlo en 2 o 3 manos hasta que igualemos. Hay que hacerlo de esa manera para no pasarnos. Estuvimos haciendo eso con todas las piezas y a cada una le fuimos dando lo que fue necesario, 2 o 3 pasadas hasta que igualamos el macrotono con las piezas grandes. Y ahora vamos a otra etapa más de igualación. Bien, pues este es el sellador y trae un poco de tinta negra al alcohol y también trae tinta magnolia al alcohol. ¿Ya viste cómo se mueve solita? Mira, obsérvala y se mueve sola. Mira, como si fuera un borbollón. Ahorita ya está disminuyendo, pero cuando recién la preparé... ¿Y eso a qué se debe? Es que... No, sigue, sí. La química de los productos reacciona entre sí y algo se pierde en el proceso. Hay fenómenos de capilaridad y de tensión superficial, hay fenómenos eléctricos. No sé exactamente, y ya he tratado de investigar y no encuentro exactamente cuál es el factor que provoca. O sea, hay una especie de reacción química y la reacción química tiene movimiento. Pero llega un momento en que se estabiliza y se apaga. O sea, se gasta. Entonces, mientras se gasta, tiene movimiento. Pero ya que se gastó, deja de tener ese movimiento. Ahorita ya casi se deja de gastar, pero lo alcancé a grabar cuando todavía se estaba gastando. Bueno, esta mezcla de 2 tintas al alcohol, negro y magnolia, con sellador, todo muy diluido, es la que vamos a utilizar para terminar de igualar nuestras piezas. Y no se asusten con la reacción química de la tensión superficial, no nos va a afectar en lo absoluto. Y bueno, vamos a dar la última parte de barniz a estas piezas
con este sellador de nitrocelulosa que ya tenemos preparado con tinta magnolia y tinta negra en cantidades muy pequeñitas, y nos va a dar la igualación de estas piezas con estas. Ahorita ya sentamos todo y vamos a aplicarlo. Nos acompaña como siempre el Gallito. Acá andamos, como siempre. Hola, ¿qué tal? Y el Chavita, que es el miembro más recurrente y más fiel que ha venido al taller, ha sido sistemático y está aprendiendo, pero un buen. El nuevo Padawan. Es el nuevo es el nuevo Padawan. Aquí ya tenemos al sensei y el nuevo Padawan. Hola, ¿qué tal? Dos senseis, porque el Gallito es sensei. No, güey, yo soy tu padre. No. Hola, ¿qué tal? Pues aquí aprendiendo ya con los dos maestros. Muy agradecido. Les mando un saludo a todos. Al Chavita le pasa algún fenómeno muy curioso, porque estamos aquí en el taller y están ocurriendo 2 o 3 chambas simultáneas. Yo traigo esto de estas lamparitas. El Gallo trae allá las estructuras de metal. Entonces de repente lo jala el Gallo y le dice: Chavita, mira, ve cómo voy a hacer este proceso. Y fuego, soldadura, y lo jalo yo. Mira, ve cómo se va este asunto del barniz y cómo todo esto. Entonces trae un bombardeo de información. Sí. Entonces, algo bueno tiene que pasar de aquí. Y hacemos el anuncio. Vamos a iniciar ahora un proyecto propio de Chavita que va a ocurrir para su casa. Y lo vamos a hacer desde cero igual. Vamos a ir documentando todo para que quede para toda la banda también ese aprendizaje. Sí. Claro. Hablando de banda, ya te estás haciendo famoso con una frase. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Ya, de hecho, varios amigos míos, cuates, conocidos y demás, ya todos me dicen: saludos a la banda, como dice el sensei. Ya se está haciendo famosa tu frase. Sale, vamos a aplicar este proceso. Les recuerdo, aquí estamos aplicando sellador, tinta magnolia y tinta negra, todo muy diluido para dar el efecto de igualación. Y haciendo este proceso aprovechamos para que Chavita, que viene a aprender, se aviente sus palomazos con la pistola y darle ahí los tips y las correcciones. Un pasón arriba, un pasón por al lado y hasta ahí. Ajá. Por atrás no necesita, porque es donde se va a pegar. Haz de cuenta, y así. No, ahí no, porque ahí hasta que seque y le damos del otro lado. Ahí está. Ok, pues parece ser que ya nos quedó la igualación de los tonos. Ya está muy aproximada. Prácticamente ya se ven como lo mismo, a pesar de que esto es pino y esta es una madera más oscura. Entonces, bueno, le hicimos vetas diferentes a las que traía originalmente el pino, como estas rayas, y así a todo. Bueno, entonces a grosso modo ya se ven iguales. Estas lamparitas, el diseño es que va así y por aquí va el socket. Entonces vamos a hacer agujeros aquí para fijar esta tablita, el barreno donde vaya a pasar el cable para el socket, y ya que esté todo eso y ya que esté armada, entonces ya le damos una laca transparente semimate como acabado final. Hasta ahorita todo esto es el proceso del sellador y ya quedó bien. Ya nada más el protector de la laca semimate transparente y sería lo último de lo último. Ok, lo que sigue ahora es que vamos a poner esta tablita con la otra. Las vamos a unir, las vamos a atornillar por atrás. Aquí va a ir el agujero donde va el socket y lo que tenemos que hacer es decidir si la ponemos aquí, 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 aquí. Tenemos la foto y no va al centro, va desfasada. Si quisiéramos hacer que esto, digamos, tuviera puntería estética, por así decirlo, y nos vamos a los cánones tratando de tener precisamente esa puntería estética, lo que tendríamos que hacer sería subdividir esta distancia, que sería nuestro total, y encontrar el punto phi de esa distancia. El punto phi es en la proporción, si esto fuera 1000, en el punto 618 de aquí para acá, o si esto fuera 1000, el total, en el punto 382 al revés, de aquí para acá. Es un estado de proporción. Entonces tenemos un compás áureo que ya trae
interconstruido ese estado de proporción, en donde esta parte corresponde al 618, esta parte al 382, pero no lo podemos usar porque no cabe. Entonces hemos hecho nuestro propio compás áureo sencillo, el más sencillo que existe, que no es más que la X, en donde este total, siendo un 1000, está partido o tiene el eje en el punto phi, que en el punto phi es 618 de aquí para acá o 382 de aquí para acá. Son dos piezas, de tal manera que si nosotros damos toda esta distancia así, la distancia que nos queda aquí arriba corresponde al punto phi, y ese punto phi vendría siendo más o menos aquí. Ahora, eso porque estamos usando este compás. Este otro compás se ve diferente, pero en realidad es lo mismo, nada más que este es un compás compuesto, porque ya trae interconstruido o del mismo lado las dos proporciones. Y aquí en este otro lo trae, esta la trae aquí y la otra la trae arriba. Ahora, si quisiéramos hacer esto sin compás, entonces es muy sencillo. Medimos, esta pieza mide 34 centímetros y hacemos la operación matemática. Ya la tengo aquí realizada, ojalá y se pueda grabar. 34 por punto 382 para sacar el estado de proporción nos da 12.98, es decir, casi 13 centímetros. Si nosotros medimos, aquí están los 13 centímetros. Entonces nos coincide exactamente con lo que hicimos con este compás. Ahora, este compás áureo ya lo habíamos hecho en un video anterior. Habíamos dado muy a grosso modo una explicación de qué es este compás áureo. Se desprende de un estado de proporción que viene de la curva áurea. Ese estado de proporción es una cuestión también matemática. Hay toda una serie de circunstancias en donde la naturaleza construye en ese mismo estado de proporción, y al nosotros verlo todo el tiempo de manera consciente e inconsciente, lo vemos en las hojas de los árboles, los vemos en nuestro propio cuerpo. El estado de proporción del cuerpo tiene muchos puntos phi. En general, en términos generales, en el universo se construye en ese mismo estado de proporción, de tal manera que nosotros de manera intrínseca asimilamos que ese estado de proporción ya es armónico en sí o es bello en sí. Entonces, exagerando el hecho de decir vamos a hacerlo en el punto phi para estar en resonancia con el universo. Bueno, entonces nos corresponde aquí. No tiene que ser, es decir, esto es una sutileza de diseño y más bien queremos tener puntería, pero también lo que queremos es aprovechar para comentar acerca de lo que es el estado de proporción áureo. Hay muchísima más información, ya lo había mencionado también, acerca de la proporción áurea, y yo quiero ir explicando poco a poco de qué se trata ese estado de proporción. Existe desde hace mucho tiempo y es una clave para el diseño estético. Hasta ahí lo dejamos ahorita y bueno, vamos a atornillar nuestra pieza. Pues ahora vamos a ensamblar las dos piezas. Esta pieza va aquí. Previamente ya hicimos estos agujeros y bueno, vamos a atornillar. Siempre es bueno, en este caso por ejemplo, nos conviene apretar un tornillo y ya que si está bien fijo, hacer el siguiente agujero. Si haces los dos agujeros uno detrás del otro, luego no te coinciden. En cambio, metes un tornillo y ya el primero ya es inamovible. Checas tu escuadra. Vamos a ojo de buen cubero, ahí está. Y ahora sí, barrenas y metes el otro tornillo. Si haces los dos agujeros que son guía para el tornillo juntos, sin meter uno primero, vas a tener problemas para que te coincidan. Bien. Esto ya quedó. Al mismo tiempo habíamos hecho todas esas. Y ahora nos faltan dos agujeros, uno aquí y otro acá, que son para sujetar la lámpara a la pared. Tenemos un pequeño escantillón que nos hicimos aquí.
que nos da precisamente la medida para que se vean todos iguales principalmente. Y vamos a utilizar de estas brocas que traen un centro y luego una parte más ancha para hacer el avellanado y esconder la cabeza del tornillo. De este tipo de brocas equivalentes que hacen esa misma función hay muchos tipos. Ahorita me agarré esta sencilla, no tiene tanto problema. Entonces ya nos quedó el agujero para sujetar, el agujero para donde pasa el cable, y aquí va el socket, y estas piezas ya quedaron fijas. La lámpara prácticamente está terminada. Se supone que lleva, parece ser que una cuerda de aquí a acá, eso no lo sé bien. Voy a platicar con el cliente para ver qué me dice, cómo va esta parte. Pero creo que por mi parte nada más va a ser hacer hasta aquí y él va a hacer esta parte de aquí. Creo que con un lazo me parece. Ok, pues ya está lista nuestra pieza. Tenía el sellador nada más. Ahorita que ya la armamos por completo le vamos a dar el acabado final. Para eso vamos a usar una laca de nitrocelulosa semimate. Esta precisamente. No hay nada especial, se diluye con thinner, de preferencia de 8000, que es el thinner que viene con un bajísimo porcentaje de agua, que normalmente ese es el problema principal con los thinner que se compran sueltos, por así decirlo, que vienen con un gran porcentaje de agua. El agua sí se disuelve en el thinner, no se disuelve de manera integrada, se disuelve como si fuera una partícula que se mezcla dentro de otro líquido. Pero al final te puede afectar a la hora de los acabados. Si el porcentaje de agua que contiene el thinner es alto, te crea problemas serios. Existen los thinner que son más puros y que ese porcentaje está reducido casi a cero. Bueno, en este caso nosotros usamos un thinner de los que se compran sueltos porque no teníamos de 8000. No nos complicamos, no hace tanto frío como para que la nitrocelulosa, al momento de que se está secando y enfría la superficie, haga que condense agua y se ponga blancuzca. Entonces ahorita está el clima perfecto para poder hacer esto. Ya es la última etapa, ya nada más de protección le vamos a poner la laca semimate, que además la laca es más dura. Si ustedes dejan nada más porque se ve bien ya el sellador, es frágil, se raya muy fácil porque el sellador está diseñado para ser lijado, para ser desbastado. En realidad el acabado tiene que ser duro para poder resistir la limpieza, y entonces la laca de nitrocelulosa es el acabado duro. Bueno, es lo que vamos a hacer. Y al final, ya lo último de lo último es aplicar la laca semimate transparente, que es el acabado final. Entonces aplicamos una mano, dejamos que seque, damos una sentada con lija del 600 o del 400 muy leve y damos una segunda mano con el semimate. No le podemos dar más manos de semimate porque se puede poner un poco opaca. Con los semimates siempre nada más es una mano, máximo 2 manos y muy diluidas. Pues así las cosas, banda, ya quedaron listas nuestras lámparas, vamos a avisarle al cliente y bueno, espero les haya servido toda esta información. Y la información basura que también aventé por ahí, a lo mejor irrelevante e innecesaria, espero que también en algún momento les pueda servir. ¡Arre, banda!